La historia y las imágenes no me pertenecen. Créditos a sus respectivos creadores. Capítulo 56. El Tribunal Superior de Vale era un edificio del que Jaune nunca pensó que tendría la necesidad de ver el interior. Era una verdadera pieza de arquitectura histórica a la que se le había dado vida, con una enorme sala de audiencias que contenía asientos de madera en los que fácilmente cabían 300. Ahora estaban llenos, pero la ridícula cantidad de cámaras, equipos y micrófonos dispuestos le indicaron que no era el público quien los ocupaba. De hecho, vio a Lisa en el extremo izquierdo, aunque ella evitó su mirada. El caso iba a ser televisado entonces. Eso estuvo bien, ¿no? Adam estaba convencido de que esto sería una farsa, pero el consejo no podía presionar para lograrlo si tenían este tipo de evidencia por ahí. Más allá de las filas de asientos y más allá de una barricada de madera había dos mesas muy separadas. Detrás de una estaba el señor Raine, su reacio abogado defensor. Enfrente y en el otro estrado, la fiscalía. Nadie que Jaune reconociera. Eran un hombre y una mujer, ambos con trajes impecables, ambos con maletines y muy posiblemente dos abogados trabajando juntos. Seguro. Eso parecía justo. Incluso más allá, y sentados en una plataforma elevada, había tres jueces vestidos con túnicas negras y pelucas blancas. El juez central ocupaba un lugar más alto que los otros dos, pero los tres dominaban la sala. Había otro banco, uno que Jaune había visto en películas y documentales en el que se encontraba el jurado. Estaban vacíos. ¿No se supone que debo ser juzgado por un grupo de compañeros? Jaune se preguntó en su cabeza. ¿Qué pasó con eso? Adam no respondió y Jaune caminó delante de los dos guardias, quienes lo empujaron hacia su asiento e hicieron un alarde de asegurar sus esposas al banco. Fueron mucho más amables que antes, ahora que todas esas cámaras estaban enfocadas en ellos. El abogado de Jaune no le prestó atención, simplemente tomó un sorbo de un vaso de agua y dispuso algunos documentos sobre el mostrador. El juez central golpeó 3 veces el mazo. Todos levántense. Casi todos menos él y los abogados ya estaban de pie, y las esposas habían sido atadas tan abajo que Jaune solo podía encorvarse hacia arriba, mientras el metal hacía ruido. Nadie hizo ningún comentario al respecto, afortunadamente, y cuando el juez volvió a atacar y les aconsejó que se sentaran, todos se sentaron una vez más. El caso de hoy es Jaune Ark B. Consejo de Vale. Dejemos que los registros muestren que no se pudo reunir un jurado imparcial, ya que el material aquí hoy resulta demasiado sensible a cualquier pregunta, ya sea a favor o en contra del acusado. Como tal, un comité presidirá el grupo de jueces. Sin jurado. Jaune hizo una mueca. Sabía que era popular, por lo que había contado con que un jurado lo miraría favorablemente cuando la mayoría de las personas en el poder no lo harían. Sin embargo, no podía decir que pensara que estaban mintiendo. Probablemente no había una sola persona en Vale que no supiera su nombre, y a todos les agradaba o lo odiaban, tal como lo habían hecho en el discurso en el que le dispararon. Una clara división entre el amor y el odio, y ninguna de las partes estaba preparada para dar una decisión imparcial sobre su culpabilidad o inocencia. ¿Serían mejores los jueces? Había expuesto a un juez, aunque afortunadamente estaba inhabilitado de la profesión y no aquí, y se había ganado muchos enemigos dentro del orden establecido. No había ninguno de ellos por debajo de los 50 años, y Siena siempre había dicho que eran más populares entre el grupo demográfico más joven que quería un cambio. Los suficientemente ricos, poderosos o influyentes normalmente querían que las cosas siguieran como estaban. Jaune Ark, entonó el juez. Se le acusa de terrorismo a gran escala, traición a la ciudad de Vale, incitación a disturbios violentos, alteración del orden público, allanamiento de morada, comportamiento amenazante y coercitivo, contrabando de armas, resistencia al arresto y varios cargos de asalto y agresión. ¿Cómo se declara? A dichos cargos. No culpable. El juez asintió como si lo esperara. Probablemente lo hizo. De lo contrario, habría habido un acuerdo de culpabilidad, por lo que esto debe haber sido algo que se hizo simplemente como una pregunta automática para ver si el acusado había cambiado de opinión de la noche a la mañana. Algo para ahorrarles a todos algo de tiempo. Muy bien. Le doy la palabra a la fiscalía.
Gracias, señorías. Soy Abigail Grass de la ley de Sanderson. La mujer se levantó y el hombre también lo hizo, pero él se hizo a un lado, sacó un control remoto y lo apuntó a una pared plana con un proyector colocado encima. No haré perder el tiempo a todos, insistiendo en la clara y franca cooperación del acusado con el grupo terrorista conocido como Colmillo Blanco, ni, imagino, él hará perder el nuestro afirmando que no hemos estado involucrados con ellos. El hombre encendió el control remoto y se reprodujeron varias imágenes fijas de Jaune, desenmascarado, junto a otros miembros del grupo. Probablemente fueron tomas de sus propias transmisiones en vivo o material, tomadas de 4FANG y utilizadas aquí. Eran incriminatorios, obviamente, pero como ella dijo, todos aquí sabían que estaba con el Colmillo Blanco. No había nada nuevo aquí. El abogado de Jaune no puso objeciones. Propongo con esto que nos saltemos las formalidades de probar la participación del acusado en el grupo y pasemos a la cuestión de la culpabilidad por los delitos que se le imputan. Ella se volvió hacia ellos. ¿La defensa está de acuerdo con estos términos? Lo hacemos, respondió Raine por Jaune. Mi cliente no ha afirmado que no estuvo involucrado, solo que es inocente de los cargos tal como están. Oye, su abogado en realidad estaba actuando como tal para variar. Debe haber sido por el deseo de no parecer poco profesional ni manchar la reputación de la empresa con una mala actuación en televisión. Lleva su nombre, por lo que debió ser socio propietario. Si eso le hizo ponerse en forma e intentarlo, aún estaba totalmente de acuerdo. Gracias, dijo Abigail. Señorías, el más simple de los cargos es el de gran terrorismo. Los Colmillos Blancos son reconocidos como una organización terrorista según la fundación del tratado entre Atlas y Vale, y esa alianza aún está vigente. Como tal, la designación formal, la idea de Colmillo Blanco como grupo terrorista peligroso permanece activa. Como el acusado no se ha desautorizado de dicho grupo, eso no deja lugar a dudas en cuanto a su culpabilidad. Jaune se estremeció. Ese no fue un cargo justo. No había forma de alegar inocencia por eso y al acusado no le importaban sus motivos, sus decisiones o cualquier otra cosa. Era una cosa rotundamente culpable si se marcaba la casilla. La acusación plantea un buen punto, dijo el juez principal. ¿Tiene la defensa algo que decir? Raine se puso de pie. Señorías, mi cliente no cuestiona este cargo. Jaune casi se desmaya cuando lo dijo, pero el hombre continuó. Pero la sentencia por ser parte de un grupo terrorista depende de las acciones tomadas mientras era miembro, y mi cliente, como se observará, no ha matado a nadie y solo ha luchado en defensa propia. Como tal, el castigo por tal un cargo no podría ser más que servicio comunitario y asistencia obligatoria a asesoramiento. Señor Raine, la sentencia la decidiremos nosotros, dijo el juez de la izquierda, y aunque le agradecemos los consejos sobre cómo hacer nuestro trabajo, confíe en nuestra capacidad. ¿Tiene la defensa alguna contrademanda a este cargo? No, señorías. Entonces el acusado acepta su culpabilidad por este cargo. Raine lo miró fijamente y Jaune apretó los dientes. Era una acusación de mierda, pero ¿qué podía decir realmente al respecto? Era miembro del Colmillo Blanco. Lo acepto, señorías. Bien. El mazo hizo clic una vez. La sentencia esperará hasta el final. La acusación puede continuar. Como dice el señor Raine, la falta de crímenes violentos para corroborar con el cargo de terrorismo limitará las opciones de sentencia. Si desea que algo se mantenga, espero por su bien tienes más que esto. Gracias, señorías. La mujer sonrió con saña. Y créanme, lo hago. A medida que pasaban las horas, Jaune se hundió más y más en su asiento. Metafóricamente de todos modos. El incómodo banco y las esposas le impedían moverse mucho. La fiscalía fue meticulosa al presentar pruebas para cada cargo, una a la vez, y lo hizo con relatos de testigos de las mismas personas que Jaune y Colmillo Blanco habían arrestado. Gente mala, gente cruel, algunos incluso estaban en proceso de ser acusados, pero incluso el testimonio de un criminal seguía siendo válido, y por eso fueron traídos aquí. Algunos de ellos ni siquiera estaban encadenados. Propietarios de negocios que habían sido expuestos y acusados, pero que habían salido airosos con multas o culpando a otros.
Atacaron a Jaune por irrumpir en su propiedad en lugar de seguir los canales oficiales y, a pesar de los esfuerzos de la defensa por contrainterrogar, no había mucho que decir. Sí, eran malas personas. Sí, habían maltratado a sus empleados. No, eso no cambió el hecho de que Colmillo Blanco había cometido actos ilegales al sacar esto a la luz. No liberó a Jaune del cargo de allanamiento de morada y daño a la propiedad, por lo que esos cargos también fueron aprobados sin que pudieran hacer nada contra ellos. Los únicos cargos que Raine logró que retiraran fueron contra grupos criminales. No habría cargos contra la Legión ni el hospital, a pesar de los mejores esfuerzos de la Fiscalía. Los jueces no eran tan imparciales como para no estar preparados para derribar esas vías, pero eso no pareció molestar en absoluto a la Fiscalía. Debieron haber esperado que algunos de sus ataques no funcionaran, pero otros estaban teniendo éxito y fallando. Lo interesante, al menos desde su punto de vista, fue que nunca lo llamaron. Ni una sola vez. La fiscalía interrogó a todos los que lo rodeaban, a todos los afectados por él, pero cada vez que los jueces les ofrecieron la oportunidad de interrogar al acusado, la rechazaron. Dijeron eso no será necesario o creemos que los cargos se mantienen de todos modos, pero olía a que no querían darle la oportunidad de hablar. ¿Por qué? Tenían miedo de lo que pudiera decir. Los jueces no eran gente cualquiera de la calle que quedara impresionada por palabras apasionadas. Solo considerarían los hechos para decidir si él era culpable o no. Entonces, ¿qué les preocupaba? La respuesta lo golpeó de inmediato. El público. No tenían miedo por el bien del caso, pero ellos, o el consejo que los había contratado, tenían miedo de la reacción de los espectadores si Jaune podía apelar a ellos. Claro, no podrían influir en el caso sin un jurado, pero sí podrían protestar por el resultado y causar un montón de problemas tanto para el consejo como para el tribunal. No estoy solo, se dio cuenta. No técnicamente. Puede que no estén aquí, pero hay decenas de miles de personas mirando. Quizás más. Necesito usarlo de alguna manera. Tenía que esperar que Siena tuviera un plan, y que dicho plan dependiera de que él hiciera algo y no simplemente dejara que este caso llegara a su conclusión predecible. Incluso si fuera una mala idea. Especialmente si fue una mala idea. Estoy jodido de cualquier manera. Bien podría ser algo estúpido. Objeción. Gritó Jaune. Todos guardaron silencio. Para ser justos, no había muchos tratando de hablar, pero la fiscalía hizo una pausa, los jueces miraron en su dirección y Raine se quedó paralizado. Señor Ark, dijo el juez principal casi amablemente. Es su abogado el que debe presentar una objeción, no usted. Deseo ser mi propio abogado. Dijo Jaune. Quiero representarme a mí mismo. La reacción fue instantánea. Abigail parecía como si le hubieran entregado todos los cumpleaños de su vida de una sola vez, mientras que Raine parecía sorprendida al principio, luego contemplativa. Tenía que saber que esta era la peor idea que jamás había tenido, pero también podía afirmar que no había perdido el caso. Después de todo, si su cliente era lo suficientemente estúpido como para despedir sus servicios, entonces técnicamente no era culpa suya. El juez, sin embargo, dijo. Señor Ark, debo aconsejarle que no siga este curso de acción. Usted no tiene formación formal ni experiencia. De todos los casos en los que se defendió un abogado sin formación, menos del 5% han conducido a absolución. ¿Aún deseas dar este paso? Menos del 5%. Bueno, eso era aún mejor que sus probabilidades actualmente. Sí, señoría. Theo Raine se puso de pie, cerró su maletín, le deseó buena suerte y salió por el pasillo central. Mantuvo la cabeza en alto todo el tiempo y probablemente estaba contento de esquivar el resto de su espectáculo condenado al fracaso. Jaune se quedó solo, sin documentos, sin pruebas y sin idea de lo que estaba haciendo. Pero al menos ahora puedo tomar las decisiones. Me gustaría llamar a un testigo, dijo. ¿Por qué motivos? Preguntó Abigail. Solo se puede llamar a un testigo como defensa en contra de un reclamo de la fiscalía, y acabamos de terminar con uno. Quiero llamar a una víctima de la explotación empresarial. Jaune dijo a los jueces. Creo que mi abogado no los cuestionó ni le dio a mi lado ninguna oportunidad de defenderse. Señorías.
dijo Abigail. Ese cargo ha sido aceptado. Si, señorita Grass, la acusación fuera aceptada por mala representación legal, entonces estaría abierto a apelación, dijo el juez de la derecha. Permitiremos al acusado este momento, aunque esperamos que no tenga el testigo a mano si su abogado no lo ha preparado. Jaune negó con la cabeza. No tenía nada preparado. Nada en absoluto. El mazo cayó y el juez principal habló. El caso se suspenderá durante 2 horas mientras se solicita la presencia del testigo. Señor Ark, le sugiero que también haga una lista de los testigos que llamaría. Los funcionarios del tribunal lo harán. Contáctalos en tu nombre. No se te concederá más indulto, así que asegúrate de hacer una lista exhaustiva. Jaune asintió agradecido y 2 guardias lo soltaron del banco una vez más. La fiscalía pareció molesta por el retraso, pero no demasiado preocupada. La preocupación era por él, que todavía tenía que demostrar algo. Jaune respiró hondo y buscó en su mente una lista. Barra. Y él nos tocaba, dijo la joven, de no más de 22 años. Ella estaba llorando mientras lo hacía, y no había una sola persona en la sala del tribunal, ni siquiera la fiscalía, que no pareciera molesta por eso. Nos arrinconaba en la sala de descanso, nos llamaba a su oficina, luego nos pasaba las manos por todos lados. Y si intentábamos decir algo o contárselo a alguien, nos amenazaba con asegurarse de que nunca volviéramos a trabajar en Vale. Objeción. Abigail gritó acaloradamente. Esta es información repugnante y claramente angustia a la niña, y también es completamente irrelevante para este caso. El señor Butters ha sido declarado culpable de todos los cargos y está esperando sentencia. Nadie aquí discute que Colmillo Blanco lo expuso, o que merecía, pero la prevención de un delito no excusa los cargos presentados contra el acusado. Las denuncias contra Butters deberían haberse presentado a través de canales legales. Lamentablemente me veo obligado a aceptar, afirmó el juez. Hay que reconocer que parecía descontento por ello. Objeción aceptada. Por favor, abandone esta línea de preguntas, señor Ark. Eso estuvo bien. No esperaba que eso lo aclarara. Había irrumpido en el negocio y había cometido el crimen. Sin embargo, esto no fue por su bien. ¿Intentaste llevar las quejas a través de canales legales? Le preguntó Jaune. Abigail golpeó su mano. Dije objeto. Lo hicimos. La niña gimió. Su volumen y tono alto superaron los de la fiscalía, ahogando a Abigail. Fuimos a la policía y nos dijeron que no podían investigar sin pruebas. Luego lo llamaron para advertirle que no nos acosara sexualmente, y él nos castigó por acudir a ellos. Intentamos formar un sindicato, pero él trajeron abogados para cerrarlo, y los que lo iniciaron fueron acusados de incumplimiento de contrato y despedidos. Lo intentamos. Ella gritó. A nadie le importaba. A nadie. Suficiente, señor Ark. El juez golpeó con fuerza su mazo y los oficiales gemelos rápidamente se acercaron para agarrarlo y arrastrarlo de regreso al estrado. Joven señorita, dijo el juez, lamento profundamente lo sucedido. Fue imperdonable, y personalmente investigaré el asunto una vez que terminemos aquí. Si su caso fue mal manejado, los responsables serán llevados ante por ahora, sin embargo, voy a tener que pedirle que renuncie. Dejemos que los registros muestren que el testimonio del testigo debe ser eliminado de todo significado, dijo. Un delito cometido para prevenir otro delito no es excusa. Gracias por su fortaleza al venir hoy aquí. Esto no podría haber sido fácil para usted. Tenía que hacerlo. La mujer lloró y miró a Jaune. Tenía que hacerlo. Tú eras el único al que le importaba. Fuiste el único que hizo algo para ayudarnos. Gracias. Muchas gracias. Los jueces rápidamente escoltaron a la mujer hacia afuera, 2 oficiales amablemente la ayudaron a salir y le ofrecieron una bebida junto a la puerta. A lo largo del pasillo, las cámaras la siguieron, rastreando cada lágrima, cada paso debilitado. El relato del testigo no le había servido de nada en el tribunal, como se demostró cuando el juez dijo en voz alta que los cargos se mantendrían tal como fueron decididos, pero que seguramente tendrían un impacto en los espectadores. Objeción. Abigail Grass volvió a gritar.
Esta es la misma cuestión. No se puede justificar la comisión de un delito para resolver otro. Para eso está el Estado de Derecho. Tenemos policía para eso. La policía no hizo nada para ayudarnos. El anciano sentado en el estrado de los testigos respondió antes de que el juez pudiera anular o aceptar la objeción. Técnicamente no se suponía que debía responderle a Abigail, pero eso no lo detuvo. Toda esta ciudad no lo hizo. Si no fuera por el colmillo blanco, todavía estaría en ese infierno trabajando hasta la muerte, y mi hija de 14 años se vería obligada a trabajar. Señorías. Abigail suplicó a los jueces. Esto no es relevante para los cargos de asalto violento. Cualesquiera que sean las causas percibidas, el acusado atacó a los empleados de la COSUDE en el campamento maderero. Eso es lo único que cubrimos. Anulado en este caso. Dijo el juez. Los factores atenuantes son legalmente admisibles. Continúe, señor. Gracias, señoría, dijo el fauno. Ahora, como decía, claro, entraron en contra de la ley y tomaron nombres, pero ¿qué estaba haciendo la ley para protegernos? Incluso el propio Jacques Chene salió y dijo que era ilegal. Si lo fuera, si no fuera por Arcaqui, todavía estaría allí. O estaría muerto. El juez asintió. La fiscalía desea interrogar al testigo. Abigail se puso de pie. Era obvio que ella no quería, pero no podía permitirse el lujo de dejar que su testimonio permaneciera así. Señor Enrique, dijo en voz baja. Entiendo que siente mucha gratitud hacia el acusado por ayudarlo, pero tendré que pedirle que responda sí o no a mis preguntas. ¿Se inscribió voluntariamente para trabajar en el campamento maderero de COSUDE? Sí, lo hice. ¿Y le proporcionaron un contrato y todos los detalles? Claro que sí, pero también todos los demás, y eso no les impidió aprovecharse de nosotros. Estábamos desesperados. Necesitábamos ayuda después de que Grimm destruyera nuestra aldea, y vale seguro que no nos aceptaría. Por favor, responda sí o no. Abigail dijo rápidamente y nerviosamente. Jaune saltó sobre él. Objeción. La fiscalía está tratando de limitar lo que dice el testigo. Se llama engañar o guiar al testigo, le dijo el juez, y por una vez me veo obligado a estar de acuerdo con una de las muchas objeciones del acusado. Jaune tomó el sutil comentario con calma. El testigo puede responder como quiera, señorita Grass. Siempre que responda y diga la verdad. Entonces retiro mis preguntas y no tengo más que hacer. Oh, cobarde. Espetó el anciano fauno. Todos ustedes estaban felices de preguntar y acusar cuando yo no podía responder, pero ya terminaron. Bueno, no lo estoy. Gritó, incluso cuando el juez indicó a los oficiales que lo sacaran. Estábamos jodidos sin él. Nos dejaron a todos trabajando hasta morir, sean tú y los tuyos, y si crees que eso no es excusa para un poco de maltrato, estás ciego. Si hubiéramos tenido la oportunidad, los habríamos matado a todos. Esclavistas, digo. Esclavitud en vuestras tierras. El juez hizo ruido con su mazo y una vez más el testimonio sería de tan poca utilidad para probar el caso. El punto seguía siendo, como siempre, que Jaune había violado la ley. Varias veces. El hecho de que hubiera salvado a esas personas ayudaría a mitigar la sentencia, pero Abigail podía, y lo había hecho, argumentar que Colmillo Blanco no sabía exactamente qué tan mal estaban las cosas allí hasta que violaron la ley al colarse. Había descubierto que la acción ilegal para detenerla fue una suerte, pero una oportunidad afortunada. Todavía habían violado la ley antes. El público, sin embargo, podría tener una opinión diferente. El último testigo del día, porque el caso se estaba prolongando tanto que el juez dijo rotundamente que sería el último, fue quizás el más devastador hasta el momento. No por la legalidad, una vez más, esto no cambiaría mucho, sino únicamente por el hecho de que pintaba a la fiscalía como incluso peor que todas las anteriores. Abigail era la viva imagen del profesionalismo, pero su asistente parecía obstinado y mantenía la cabeza gacha, mirando su maletín y negándose a ser parte de todo esto. Entonces, dijo Jaune. ¿Por qué no recurriste a los canales adecuados? ¿Por qué trabajar con Colmillo Blanco cuando podrías haber acudido primero a las autoridades? Primero fuimos a la policía con la información.
dijo Ruby Rose, su voz joven brillando con ira apenas contenida. La cazadora en entrenamiento fue la persona más pequeña convocada hoy, pero también era la más fuerte con diferencia. La primera vez que nos dio información acudimos al director Spin, quien luego se la pasó al consejo y a la policía. Ellos no hicieron nada. Cuando nos enteramos, decidimos que era mejor actuar que dejar que el consejo fracasara nuevamente. Entonces, estás diciendo que no tenías otra opción. Objeción. Abigail dijo con cansancio. La fatiga se notaba. Pregunta capciosa. Sostenido, dijo el juez. Modifique la pregunta, señor Ark. Jaune pensó por un segundo y preguntó. ¿Qué sentiste que haría la policía si volvieras a acudir a ellos? Miró al juez, quien asintió, bastante contento con el cambio. No hizo ninguna diferencia. Sentimos que no teníamos otra opción. Dijo Ruby, haciéndose eco exactamente de lo que había dicho antes. Fuimos a verlos una vez y el consejo simplemente les pidió que enviaran una orden de registro. Sabíamos que tenían personas encerradas allí, personas que intentaban venir a Vale y estaban siendo retenidas y utilizadas como entretenimiento. Algunas de ellas podrían haber muerto si no habíamos llegado cuando lo hicimos. Gracias. No más preguntas de la defensa. La fiscalía se quedó inmóvil y se acercó. Señorita Rose, aunque nadie duda de las buenas intenciones que tuvo al ayudar a esas personas, o de que la ayuda era necesaria, no consideró ni una sola vez las consecuencias de trabajar con una organización terrorista violenta. Por supuesto que sí. Al principio no queríamos, incluso intentamos arrestarlos en un momento anterior. Pero cuando vinieron a nosotros y nos pidieron ayuda, supimos que lo estaban haciendo para ayudar a esas personas. ¿Y eso justificaba violar la ley? Sí. Abigail parecía desconcertada. Ejem. Ruby se aclaró la garganta y dijo. Las cazadoras y los cazadores están protegidos por ciertas leyes cuando se trata de proteger a civiles inocentes de cualquier daño. Creo que es Beacon v. Wilde. Ese es efectivamente el caso, señorita Rose. Dijo el juez con una pequeña sonrisa. Estoy seguro de que tus profesores estarán felices de que seas tan atento en clase. Me complace ver que Signal todavía enseña leyes de cazadores. El cazador B. Wilde solo cubre los ataques de Grimm. Abigail señaló. Este fue un ataque a personas, criminales, sí, pero criminales dentro de la jurisdicción de la policía. Las excepciones ya no se aplican y marcarían sus acciones como de naturaleza criminal. Los jueces conferenciaron y susurraron entre ellos. De hecho, Ruby intervino con una sonrisa de satisfacción. El cazador B. Wilde dice que los cazadores y cazadoras que reaccionan a una amenaza de Grimm pueden estar libres de ciertas leyes, incluida la necesidad de órdenes judiciales, cuando se trata de proteger a las personas de Grimm hasta que sean escoltadas y instaladas de manera segura en un lugar seguro. Las personas que rescatamos habían perdido sus aldeas a manos de Grimm y no estaban legalmente asentadas en Vale cuando los criminales los secuestraron. Por lo tanto, todavía teníamos el derecho de tomar medidas en su defensa. Eso es sofisma. No es así como está redactada la ley. La intención claramente era que perdieras esos privilegios una vez que los civiles estuvieran lejos de los Grimm, y lo estaban. Ni siquiera estabas consciente de la caída de sus aldeas. Es el espíritu de la ley, dijo Ruby. Y no dice que no podemos considerar que fueron secuestrados en el camino hacia un lugar seguro. Tampoco dice que tenemos que haber estado presentes cuando su aldea cayó. Las cazadoras y los cazadores a veces tienen que responder a tragedias que ya han ocurrido. Tenido lugar. Es nuestro deber. Y eres una excelente cazadora, dijo el juez. Señorita Grass, los detalles de Huntsman v. Wilde se dejaron abiertos intencionalmente para brindar a los cazadores y a las cazadoras protección contra reclamos legales en el acto de su deber. Nadie se atrevería a cambiarlos y correr el riesgo de que los cazadores se quedaran quietos y dejaran que almas inocentes perecieran. Por miedo a tener que rendir cuentas por cualquier golpe, rasguño o infracción legal. Bueno, eso está bien para ella. Dijo la fiscalía. No la vamos a acusar, y nadie lo haría. Pero esas mismas protecciones no le brindan al acusado.
Él no es un cazador y no tenía derecho a participar en una operación como esa. La fiscalía plantea un buen punto. ¿Tiene algo que decir al respecto, señor Ark? No. Jaune negó con la cabeza y la fiscalía suspiró aliviada. Honestamente, sabía que esto no cambiaría nada. No puedo defenderme de esta acusación, pero también lo haría de nuevo si la situación se repitiera. Esas personas no merecían lo que les pasó. Estaban siendo explotadas, torturadas y utilizadas como juguetes. Si el consejo, la policía y la ciudad no hizo nada, no tuvimos más remedio que acercarnos a aquellos que sí lo harían. Beacon. Ruby. Equipo Ruby. No me arrepiento. Es bueno que no lo haga, dijo el juez, pero el cargo debe permanecer y, como no tiene defensa según Huntsman v. Wilde, debemos aceptarlo según las reglas y la palabra de la ley. Ese es otro cargo. Agregado a la lista. Jaune asintió y, aunque la fiscalía estaba ganando, no parecían contentos. No se imaginaba que el consejo tampoco lo hiciera, pero una persona ciertamente estaba sonriendo. Sonriendo como el gato al que le habían regalado una jaula entera llena de canarios. Lisa Lavender ni siquiera intentó ocultar su alegría mientras inclinaba la cámara directamente hacia el rostro de Jaune y hacía zoom lo más que podía. Culpable o no, enviado abajo o no, lo que pasó hoy aquí no iba a pasar desapercibido para la gente de Vale. Quizás ni siquiera por nadie en Remnant.